Girando hacia así. Ya, entendí. Listo. Perfecto. Lo aseguramos con esto. Ok. Pongámoslo ahí. Listo. No, mira, ya está, ya está. Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga, amén. ¿Será que cerramos la puerta? Josué, por favor. Bueno, vamos a orar, ¿les parece? Bendito Dios de gloria y poder en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios. En este tiempo poderoso, Señor, en el que permites estar, Señor, una vez más. Un viernes, Señor, para adorarte, Dios, un viernes para presentarnos delante de tu presencia, Señor, para buscar tu rostro, Dios, venimos en esta noche, Señor. En esta tarde noche venimos, Señor, y hoy, bendito Dios, en medio de tu presencia, Señor. Nosotros oramos, Señor, para que con tu palabra nos hables, amado Dios. Con tu palabra, Señor, nos edifiques, Dios, en el nombre de Jesús. Que venga una palabra del trono, Señor, que nos fortalezca, Señor. Señor maravilloso, que nos confirme allí en la verdad, Dios, en la fe, Señor, en el camino certero, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y pedimos, Señor, que nuestros corazones hoy, Señor maravilloso, reciban, bendito Dios, una palabra poderosa, Señor, que levante el espíritu, Señor, que nos dé un espíritu superior, bendito Dios, nos haga crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Y por eso ponemos nuestros corazones delante de tu presencia, Señor, y disponemos de las mentes nuestras, Señor. Y nuestra vida, Señor, y todo nuestro ser, nuestra alma se presenta delante de ti, Señor, para recibir lo que viene de lo alto, Dios, el designio celestial y providencial, Señor, que viene de tu trono. Y es lo único que queremos recibir en esta hora, Señor, lo que viene de ti, Señor, que es lo mejor, que es lo perfecto, Señor, es lo que queremos recibir en esta noche, Padre. Que salgamos de este tiempo, Señor, enriquecidos, nutridos, Señor maravilloso, gozosos, Señor, entendidos mucho más, con más conocimiento, Señor, y con una fe más grande en el nombre de Jesús. Señor, nosotros repelemos, Señor, reprendemos todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que proviene del hombre y de la tiniebla, nosotros lo rechazamos, Señor. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de error y confusión, de engaño y mentira, Señor, todo espíritu de manipulación, de falsedad, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo, Dios. Y solamente tu espíritu anhelamos, Señor, y toda la libertad que tu verdad trae en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo les voy a pedir que pongan atención acá. No es tiempo ni de dibujos, no es tiempo de caricaturas, es tiempo de poner atención, amén, a los niños que están aquí presentes. Vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a la palabra del Señor. Libro de Romanos. Saludamos a los hermanos que están allí viendo, escuchando y edificándose allí en la transmisión de la página de Facebook. Bendiciones a todos. Bueno, capítulo 4. Amén. No, miento, capítulo 5. Capítulo 5, amén. Capítulo 5 de Romanos. Dice un título allí. Resultados de la justificación, amén. ¿Resultados de qué? De la justificación. Desde el versículo 1 vamos a leer, amén.
Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe. Dígale que está al lado: por la fe. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, amén. El título que le podemos dar, y puede ser el comienzo de algún par de enseñanzas, 2 o 3 enseñanzas, lo vamos a llamar justificados por la fe, amén. ¿Justificados por qué? Por la fe. Y en este pasaje, particularmente, no está hablando tanto de la fe como tal, amén, sino está hablando de los beneficios que nosotros recibimos por la fe. Arrancando del primer beneficio. ¿Cuál es el primer beneficio de la fe? De creer en Cristo. En el mismo título está la respuesta. La respuesta está en el título tanto del capítulo como de la enseñanza. ¿Cuál es el primer beneficio de la fe? Y el más importante. Somos justificados, amén. Justificados. Entonces, para los niños que están aquí pequeñitos y los que de pronto están escuchando la palabra allí en la transmisión y todavía están apenas incursionando en la vida cristiana, la justificación es una bonificación poderosa que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Bueno, eso tiene muy bien, tiene que ver con eso. Pero quiero que lo entendamos mejor desde las cosas más prácticas, ¿correcto? Entonces, digamos que usted va por la calle y la policía le pide a usted su documento de identidad. Dicen: fulano de tal, venga, su cédula. Entonces usted pasa, eso se llama plan cédula, ¿no? ¿Cuál es el plan cédula de la policía? Localizar a personas que están evadiendo la justicia o personas que tienen orden de captura por X o Y delito. Entonces toman la cédula, el policía mira en un sistema, un software, y analiza si tiene alguna orden de captura. Si tiene una orden de captura, lo esposan, le dictan sus derechos y lo llevan ante un juez. Entonces, cuando lo llevan ante un juez, ¿qué es lo primero que le dicen a la persona? Tiene que conseguirse ¿qué? Un abogado. ¿Amén? Privado o público. Usted lo puede pagar, usted lo consigue. Si no lo tiene, el Estado le asigna uno, ¿cierto? Y ese abogado se entrevista con usted y comienza en su notas o en su computador a construir argumentos de defensa. Esos argumentos de defensa, en términos jurídicos y penales, son las justificaciones. La justificación busca la exoneración del que del que se le está acusando de algo, ¿cierto? A nivel penal. Entonces el abogado lo defiende con la intención de que a través de la justificación de su argumento la persona pueda quedar o en libertad o con la pena más reducida posible. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando lo trasladamos a lo espiritual, opera de la misma manera, pero en lo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, niños, están escuchando, pongan atención acá, esto es importante. Mirando acá. Cuando en el mundo espiritual mandan a traer lo que se conoce como
los libros de los hechos, de los acontecimientos de cada uno de nosotros, ¿qué creen que van a encontrar? Si piden el libro de lo que Emanuel ha hecho, o de lo que Josué ha hecho, o de lo que María José ha hecho, ¿qué van a encontrar? ¿Cosas buenas o cosas malas? Buenas y malas, ¿cierto? Pero lo más probable es que lo que más haya es cosas que malas. Ahí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque cuando usted tiene en su prontuario, eso también se puede llamar un prontuario, cosas más malas que buenas, lo que usted merece es la cárcel. ¿Perfecto? La cárcel. Ahora, la cárcel es algo que se mira en lo terrenal, pero en lo espiritual hay un problema grave. Y es que Dios juzga desde lo eterno. ¿Cuál es la diferencia entre lo eterno y lo que tiene tiempo? Que lo eterno no se mide por tiempo, lo eterno es para siempre. Entonces, si usted llega a ser condenado con ese prontuario de cosas malas, usted merece un lugar llamado el infierno. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué vio Dios hace 2000 años? Un problema grande. Un problema grande era que la mayoría de seres humanos se estaban yendo para el infierno. Porque no había forma de justificarse. El hombre pecaba y no tenía ni la intención ni la capacidad de cambiar. No podía. Y es ahí donde entra a colación el último versículo que leímos. ¿Sí? Dice, porque el amor, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo ha venido a la tierra con una función específica. Es transformar el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan a ver el libro de sus actos, ¿qué va a empezar a pasar? Antes habían más cosas malas que buenas, pero viene el Espíritu Santo y cambia el corazón. ¡Ey! Pongan atención acá. Cuando viene el Espíritu Santo y cambia la naturaleza, ahora van a ver más cosas que... Escuchen. Ustedes, ¿cuál es el cambio? Antes habían más cosas malas que buenas. Viene el Espíritu Santo, cambia nuestro corazón y ¿qué pasa? Ahora va a haber más cosas que malas. Entonces no hizo nada el Espíritu Santo. Van a haber más cosas buenas que malas. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Correcto? Pero el Espíritu Santo lo hace porque hemos sido justificados. Escuche esto. ¿Qué es la justificación de Dios? Que el Señor Jesucristo murió en la cruz y murió y derramó ¿qué? ¿Qué derramó? ¿Qué derramó? Sangre. Correcto. Y dice la palabra, esa sangre es tan especial que borra ¿qué? Los pecados. ¿Y cómo se borran los pecados? ¿Cómo hacemos para que Dios borre nuestros pecados? Te lo voy a explicar. Hay muchas personas hoy que están predicando el Evangelio de Dios, ¿cierto? El Evangelio de Dios que tiene que ir con la palabra y con el poder del Espíritu debe predicarse de tal forma que convenza a la gente de que es un pecador. ¿Está poniendo atención? Se predica la palabra para que usted se convenza que usted es una persona malvada. Cuando usted entiende eso y además entiende que por ser malvado se va para el infierno, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Tristeza, ¿cierto? Pero usted que empieza a pedirle a Dios. Cuando Dios le dice, usted es una persona malvada y merece el infierno, ¿usted qué comienza a hacer? ¿O qué debe comenzar a hacer? A suplicar que Dios
lo perdone. Ustedes que son mis hijos, cuando el papá se pone bravo y merecen un castigo, ¿qué es lo que suplican? ¿Qué suplican? ¿Qué suplican? Papi, perdónanos, ¿cierto? Ustedes hacen, papi, perdónanos. Cuando usted entiende que usted es malvado y que es que va para el infierno, usted tiene que empezar a suplicar por perdón. Fíjese que el hombre, el carcelero de Hechos 16, ¿qué le dijo cuando se vio en el umbral de la muerte y de la ejecución? ¿Qué le dijo él a Pablo? Vio en Pablo la esperanza, ¿cierto? Fíjese que aquí habla de la esperanza. Vio en Pablo que la esperanza y le preguntó que, apóstol, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le está diciendo. Cuando usted es convencido de que es malvado y que va para la guandoca del infierno, usted tiene que empezar a clamar por perdón y tiene que preguntarle a Dios, ¿qué tengo que hacer para ser librado de ese lugar? ¿Y qué responde Dios? Lo mismo que Pablo le respondió al carcelero. ¿Cree qué? En Jesucristo y será salvo, dice. Ahí entra el elemento que nos lleva a justificar. Dios dice, ¿quieres ser perdonado? ¿Y aquí quién quiere ser perdonado? Dos manos levantadas. Bueno, todas, ahora sí. ¿Usted quiere ser perdonado? ¿Sí o no? ¿O todavía no está tan convencido de que existe el infierno y que Dios lo lleva a uno allá por ser pecador? Entonces, si quiere ser perdonado, la respuesta es la misma. Crea en el Señor Jesucristo. Cuando usted cree y se arrepiente de su pecado, ocurre un fenómeno espiritual extraordinario. ¿Cuál es? La sangre de Jesús que fue vertida allá en el lugar, ese lugar alto allá, afuera de Jerusalén, lava sus pecados. ¿Correcto? Esa sangre lava sus pecados. Todos los delitos y pecados que estaban en ese libro son borrados. Pero ya usted recibiendo eso, que es lo que dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 5, tenemos paz con Dios, dicen. ¿Qué es la paz con Dios? ¿Es un abrazo con Dios? ¿Dios me empieza a consentir? ¿Dios me sienta en su regazo? No, la paz con Dios es, Dios ha detenido su mano de destrucción sobre mi cabeza. La ha detenido. Ya no me va a destruir Dios. Ahora Dios me va a comenzar a amar. Ahora Dios me va a comenzar a levantar. ¿Por qué? Porque he creído en su Hijo Jesucristo. ¿Quién dice amén? Pero Dios dice, pero para que no sigas pecando, porque el apóstol Pablo también dice, cree en Jesucristo y apártate del mal, dice. Para que no sigas pecando, dice Dios, pídeme el Espíritu Santo, para que yo, otorgándote el Espíritu Santo, cambie tu corazón y ya no sea más tú un pecador o un practicante del pecado, sino que seas un hombre, una mujer santo para mí. Eso se trata de venir acá. Aquí a la iglesia se viene a eso. Esto no es una religión, no es un momento para pasar rico, es venir aquí a que Dios me forme, me cambie, me moldee el corazón, me cambie la mente. Amén. Eso es lo que hace Dios. Y empiezo a recibir la bonificación por eso, que es, primero que todo, la paz con Dios. Dios ya no pasa la mirada sobre mí con ganas de aplastarme, sino que Dios pasa ya la mirada sobre mí con ganas de bendecirme. ¿Quién dice amén? ¿Quién le da gloria a Dios? Amén. Bueno, eso es lo que recibimos. Y incursionamos en lo que se conoce como la gracia. La gracia es un perdón que hemos recibido por la intervención de Cristo. Es un error decir que la gracia es algo gratis. No. Al Señor le costó mucho en la cruz, le costó todo. Es un precio más alto. O sea, eso es una transacción costosa. La gracia la recibimos por el sacrificio extremo de Jesús el Señor en la cruz. Amén. No es gratis ni nada por el estilo.
Y usted tiene que empezar a comportarse conforme a eso. Ahora, la base de la fe es creer. Y como hemos predicado, y ayer también lo enseñamos en parte, usted sale a la calle y le pregunta a la gente en este país, y en la mayoría de lugares del mundo, y le pregunta a usted a la persona, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le va a responder? Así, claro, yo creo, por supuesto, desde chiquito, que era un bebé, creo. Entonces, ¿qué es creer? Creer es el verbo incorporado en el concepto de la fe, que dice la palabra que es un don de Dios. Además de todo eso, Dios nos da ese granito de arena para que nosotros creamos. Es una inspiración que Dios coloca para que nosotros, con una capacidad que Dios nos dio, creamos en Él. Pero entonces, aquí viene algo que tenemos que comprender. Y lo vamos a ver en el capítulo 4. Vamos al capítulo 4. ¿Qué título hay allí? ¿Qué título hay? En el capítulo 4 no tiene ni la Biblia en la mano. Romanos capítulo 4 tiene un título que dice el ejemplo de Abraham. Dígale que está al lado, el ejemplo de Abraham. Dígale. Abraham. Dice, versículo 1, ¿lo tiene o no ya? Capítulo 4 de Romanos. A ver, Josué, capítulo 4 de Romanos. Rápido, hermano. ¿Listo? ¿No lo tiene? Capítulo 4, ¿qué título tiene, Manuel? El ejemplo de Abraham, ¿cierto? Vamos a mirar, ¿vale? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Paremos ahí y meditemos un poquito en Abraham. Meditemos un momentico en Abraham. ¿Quién fue Abraham? Un hombre que habitaba una ciudad llamada ¿cómo? Ur de los Caldeos. La historia nos dice que es un descendiente hebreo que llegó a vivir allá en Caldea, lo que después se convirtió en Babilonia. ¿Sí? Y dice la palabra que Abraham un día, después de encontrarse con Dios, recorre una distancia larga. Hoy en día 1.300 kilómetros no son largos. Se puede coger un avión, ¿cierto? 1.300 kilómetros, más o menos 1 hora y 20 minutos de recorrido en avión. Pero en esa época, 1.300 kilómetros en camello por el desierto, porque él tuvo que atravesar un tramo de desierto muy grande. Además que el hombre se fue con todo su cuerpo de servidores, más parte de su familia. Una comitiva con un camino largo y seguramente con muchas adversidades, ¿cierto? Y llegó a un lugar llamado la tierra de Canaán. Entonces, es evidente, hermano, que ese recorrido que Abraham hace es un recorrido que es la consecuencia de un encuentro de Abraham con Dios. Y fue un encuentro tan especial, hermano, que Abraham sintió una motivación enorme para hacer ese recorrido. Ahora, porque muchas veces entra el debate de la predestinación, ¿no? Del que lo lleva al extremo y dice que Dios, en su omnipotencia y soberanía, selecciona a unos para programarlos para que se pierdan,
y selecciona a otros para programarlos para que se salven, ¿cierto? Y a esos que se salven, Dios los programa para ser como robots. Entonces, Dios llegó y programó a un hombre llamado Abraham, según esa doctrina, ¿no? Y le dijo, en su software le dijo, y en cierto momento, sin resistirte, vas a levantarte tú. Y también seguramente tuvo que programar a su familia y también programar a todos sus criados, ¿cierto? Para que se cumpliera la predestinación de Dios en la figura y el entorno de Abraham. Eso es llevar al extremo la doctrina de la predestinación. Ahora, el apóstol Pablo habla de predestinaciones muy puntuales. ¿Sí? Por ejemplo, el faraón, ¿no? Que eso habría que estudiarlo muy profundamente para saber qué es lo que significa, cuando dice que el Señor endureció el corazón de Faraón, ¿cierto? Esa es como la clave para decir que Faraón fue predestinado para ser un vaso, de ira y de deshonra, ¿cierto? Pero parece ser que cuando se habla del endurecimiento del corazón, fue el resultado de que Dios se cansó de la obstinación de Faraón. Se lo voy a poner en un ejemplo. Aquí, ¿quiénes son papás? A Ramirito. ¿Ramirito tuvo alguna vez episodio de obstinación con sus hijas? También fueron como juiciosas, ¿cierto? Pero hay hijos que son obstinados, ¿no? Y yo quiero. ¿Y cierto que sí? Y el papá llega y se cansa, y el papá, ¿qué dice? Pues ¿sabe qué? Vaya, pues, estréllese. ¿Cierto que sí? No hay papás que hacen eso, porque se cansan y le dicen, ¿sabe qué, hermano? Vaya, hermano, estréllese. Yo como pastor lo he vivido. Me ha tocado sobre todo hablar con los jóvenes que están en el borde ya de la rebelión total y decirle, hermano, si usted sigue así, hermano, usted va a terminar en la cárcel o en la morgue o de indigente. ¿Qué cree que pasa? Pasa eso. Pero es como decirle ya uno cansado, le dice, hermano, haga lo que quiera. Y después no llore. Parece ser que Dios con Faraón fue así. Dios llega y se presenta a través de Moisés. Y fue tanta la obstinación que Dios dijo, voy a dejar este tipo a su suerte. Voy a dejar que sea su obstinación la que defina ese futuro y ese final de Faraón. Ya el tema de Judas podría ser diferente. Pero bueno, no me voy a detener en eso. Abraham no fue programado, hermano. Abraham recibió una inspiración. Dígale que está al lado, inspiración. Cuando la inspiración, escuche esto, cuando la inspiración en los seres humanos viene por su propia meditación, ¿qué hacían los filósofos? Meditaban, ¿cierto? Miraban, el filósofo antiguamente, hoy el filósofo es alguien que se pone una mochila y no se baña en 5 o 6 días, no se baña. Eso es el filósofo, el filósofo de hoy es ese. Pero antes el filósofo era astrónomo, el filósofo era matemático. Entonces la filosofía era la continua meditación en el conocimiento o en la profundización del conocimiento del filósofo, ¿cierto? De ese hombre intelectual y científico. Y la inspiración que eso traía le producía a los filósofos epifanías. La epifanía era un resultado de la meditación, de pensar mucho y llegar, ahí le viene una idea. Arquímedes, perfecto, Arquímedes vio esa tina que se rebosaba de agua y dijo, ¡eureka!, dijo Arquímedes. Y logró a través del análisis crear una fórmula matemática para el cálculo de la masa de los cuerpos a través del sumergimiento en el agua. ¿Sí? Pero cuando la inspiración, escucha esto, no viene de la meditación de los hombres, sino de que Dios nos habla, se llama revelación. Díganle que está al lado.
Revelación. Entonces, allá está. ¿Cómo cree usted que estaba Abraham en Ur de los Caldeos? ¿Cómodo o no? Claro, era seguramente un hombre rico, porque más de 300 criados. Hombre, es cierto que sí. ¿Cuántos empleados llegaste a tener tu Ramirito máximo? 40, y eran hartos, ¿cierto? Eso seguramente fue una buena época de Ramirito. Abraham tenía más de 300. Y según lo que yo he estudiado en historia, no era cualquier siervo, eran tipos tremendos, que era una raza de personas hebreas, descendientes de hebreos, que eran buenos para la guerra y para los negocios. O sea, el tipo era cabeza de una élite guerrera y de poder económico. O sea, el tipo era un duro, mejor dicho. Y de repente Abraham se desacomoda de ese estilo de vida. Hoy, ¿quién renunciaría a eso? Usted propóngale a Elon Musk, decirle, mire Elon, mano, deje todo ese tema de Tesla, abandónelo. Deje de estar al lado de Trump. Deje de ser el asesor científico de ese hombre. Y véngase para África, que hay un plan de Dios bueno para usted. ¿Usted qué cree que dice Elon Musk? Usted enloqueció, quite acá. Pero Abraham dijo, por una inspiración de Dios, Abraham dijo, hay una cosa buena aquí. Mejor que lo que tengo. Ahora, mire lo titánico del asunto, porque no fue solamente convencerse de él, sino que tuvo que convencer a cientos de personas. Que también tuvieron que incomodarse, que tuvieron que cargar carpitas. En Ur de los Caldeos había hasta edificios de varios pisos, ¿sabía usted? Era una metrópoli de la época. Y cambiaron eso para cargarse carpitas e ir a un lugar que tuvieron también que conquistar. Y abrirse campo, así como en el Viejo Oeste. Esas eran épocas difíciles. Las guerras territoriales son cosas difíciles. Eso no es aquí me puse yo y entonces puse unos cerquitos y la gente dice, ay, sí, siga adelante. No. Eran tiempos de guerra, de conflictos. Y Abraham se sometió a todo eso porque vino una revelación, una inspiración de Dios. Entonces, la virtud de Abraham fue creer en lo que Dios le habló. Ahora, eso tuvo momentos, ¿no? Cuando miramos el capítulo 11 de Hebreos, lo que Dios le muestra, dice la palabra que lo que Dios le muestra a Abraham es una ciudad espiritual. O sea, Dios le muestra una ciudad donde el que la construyó fue Dios. ¿Cómo se llama esa ciudad? La Nueva Jerusalén. Eso lo dice Hebreos 11. ¿Y qué dijo Abraham? No, Señor, ¿qué planzote es ese? ¿Qué plan ese? Pero Dios le tuvo que decir, pero no vas a recibir eso inmediatamente. Porque, y ahí viene la segunda parte de la revelación de Dios. La primera fue que Dios le dijo, mira, Abraham, yo soy Dios el que creó todas las cosas, tú me has estado buscando porque la búsqueda espiritual es algo innato a todos los seres humanos. Y tengo un plan, mira, una ciudad poderosa. Pero lo primero que tienes que hacer es ir allí a ese lugar. O sea, Dios empezó a través de la vida de Abraham. Abraham, Dios lo viste como un profeta. Ese recorrido que hace Abraham es un acto profético acerca del peregrinaje que todo aquel que cree en Dios tiene que hacer. Nosotros, a pesar de que podemos estar aquí nosotros parados en esta ciudad, nosotros espiritualmente estamos ejecutando un peregrinaje. Nosotros peregrinamos en la tierra. Entonces estamos replicando lo que Abraham hizo desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, pero estamos peregrinando, entendiendo por la revelación, por la fe que nos justifica, estamos entendiendo que por la tierra estamos de paso y que tenemos destinado un lugar mejor. Y ahí es donde eso se convierte en nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que es algo que recibimos por la fe,
una bonificación también por la fe. La esperanza es la seguridad de que nos espera un paraíso en el reino de los cielos. ¿Quién dice amén? Eso nos espera allí en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Y nos aferramos a ella. Entonces, es aplicable a todo el que cree. Al que vive hospedado en el Hotel Four Seasons de Nueva York. O en el Palacio de Buckingham, como al que vive en una chocita de barro y paja. Si la persona cree, Dios tiene para esa persona una morada celestial construida por el mismo Dios en el reino de los cielos. ¿Quién dice amén? Entonces Abraham dice, maravilloso. Pero entonces Dios dice, pero Abraham, eso no va a pasar ahora, ¿no? Y ahí donde Dios le muestra la segunda parte del plan. Eso está en Génesis 15. Vayamos a Génesis 15. Muchachos, Génesis 15. Ya Abraham se movilizó por la revelación de la primera parte del plan. Pero Abraham está instalado allá. Necesita que Dios, Génesis 15, ¿lo tienen o no? Abraham necesita que Dios lo siga inspirando, le siga revelando. ¿Correcto? Miren lo que dice el versículo 1, dice. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Claro, ¿qué pasaba con Abraham allá? Comenzó una prueba de fe para él. Claro, llega a ese lugar habitando en carpas. Claro, ellos tenían una cantidad de talentos que les permitía prosperar en el lugar donde llegaban. Además que la bendición de Dios estaba sobre Abraham. Pero esto es un momento fundamental en la vida de Abraham. Mira lo que dice el versículo 2. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Abraham comienza a preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿y yo qué? Me estoy volviendo viejo. Está bonito lo que tú me mostraste, pero me voy a morir y ni hijo tengo. Porque al Señor le dijo a Abraham, eso no se va a cumplir ahora, porque yo quiero incluir la mayor cantidad de personas en ese plan. Entonces, Dios le dice eso a Abraham y Abraham dice, pero meditando, Abraham dice, pero no tengo ni hijo. Y parece ser que Sara es estéril. Entonces, ¿va con Dios? ¿Va en una mala actitud? No. Abraham se volvió amigo de Dios porque Abraham fue alguien muy respetuoso con Dios. Le dijo, Señor, me estoy volviendo viejo, tengo harta cosa por heredar y va a heredarlo mi mayordomo, ¿cómo es que se llamaba? Eliezer. Entonces viene ya la revelación, se aumenta. Aquí viene, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En mi casa. Luego vino a él la palabra del Señor, mire esto, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Lo invitó a ver los cielos. ¿Cómo eran los cielos en ese tiempo? Que no había contaminación, ni polución, ni contaminación de luz. Me hace acordar que hace unos 20, 30 años en Neiva, 40 años, cuando se iba la luz, todavía uno veía en Neiva la banda de la Vía Láctea. Y ahorita no, por la contaminación. Además porque la ciudad ha crecido. Pero se iba la luz y uno veía el cielo estrellado, y uno veía la banda blanca así por la mitad.
de la Vía Láctea. Entonces Dios saca a Abraham y le muestra los cielos. Le dice, mira los cielos, dice, y cuenta las estrellas. ¿Será que Abraham se puso a contar las estrellas? Si usted trata de contar las estrellas, ¿puede hacerlo? En un cielo estrellado, ¿no? Si aparecen 10 estrellas, pues usted las puede contar. Pero en un cielo estrellado, ¿se pueden contar las estrellas? No. ¿Por qué no se pueden contar? ¿Por qué? Ya que respondió con tanto énfasis, ¿por qué no se pueden contar? Perfecto. No, y además, imagínese uno, es como tratar uno de contar los puntos de una televisión sin señal. Cuéntelos, a ver cuántos hay. Es imposible. Es imposible. Entonces, Abraham, hombre, ya la edad que tenía no cayó en eso. Dice, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dice Dios. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces Abraham dice, ay, que me late que yo voy a ver ese plan por allá, quién sabe cuándo. Porque él empezó a calcular. Mire, y quiero terminar con eso. Yo quiero terminar con eso para continuar dentro de 8 días en este tema. Mire la virtud de Abraham. Abraham era un hombre muy inteligente. Y él dijo, la descendencia va a ser así incontable y no tengo un hijo. Bueno, ya Dios me dijo que me iba a dar un hijo. Pero entonces comenzó a calcular que la cosa no era con él. Por eso la palabra dice que muchos murieron sin recibir la promesa. ¿Cuál era la promesa? Esta promesa. Y obviamente en el centro de la promesa, Cristo, la venida de Cristo. Dicen, muchos murieron sin recibir la promesa, ¿cierto? Ahora pregunta, ¿la recibieron o no? Claro que la recibieron. ¿O por quién fue el Señor cuando murió? ¿A quién se llevó? En las profundidades de la tierra. Ustedes han leído la Biblia. El pasaje de Abraham y el joven rico. Abraham y Lázaro. ¿Cierto? ¿Se pudieron ver? El rico con Abraham se pudieron ver. ¿Abraham con quién estaba? Con el Lázaro, ¿cierto? Lázaro fue justificado. Y al otro lado, mediando un cañón, lograba ver a Abraham allá, al rico padeciente, que suplicaba porque una gota de agua cayera en su lengua para de alguna forma darle un paliativo a su sed extrema. Estaba en el infierno él. Abraham estaba en un lugar llamado el seno de Abraham, que era donde llegaban todos los justos antes de que el Señor muriera y descendiera a las profundidades. Cuando el Señor resucita, está la primicia de la resurrección, la gente, pero Él va allá por ellos. Reciben la promesa allí, después de su paso por la tierra. No la recibieron en la tierra, pero la recibieron en el seno de Abraham. Y ese lugar fue clausurado porque ya nadie más iba a descender allí. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, Abraham se dio cuenta que no era para el tiempo de él esta promesa. Pero ahí fue donde Abraham decidió, a pesar de eso, creer ser la cabeza de un plan que sabía ya y sospechaba que era un plan que iba a tardar siglos. Amén. Amén. Que se partió en la mitad del tiempo con la muerte del Señor, pero que hoy sigue en ejecución. Y Abraham, lleno de amor por Dios y por su descendencia aún inexistente, decidió seguir adelante con el plan. Y por eso es que el versículo 6 dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. O sea, Abraham había dicho, el plan es bueno, pero esta actitud de poner su grano de arena, de desarrollar su parte para la bendición de los que vinieran, Dios dijo, te lo cuento como justicia, dice Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?
a nosotros nos toca hacer exactamente lo mismo que Abraham. Tenemos que hacer, hemos recibido la salvación, pero tenemos que hacer nuestra parte. Lo que nos corresponde a nosotros. El tramo de la obra es como la obra de Transmilenio, ¿no? El primer kilómetro lo hace el consorcio tal, el segundo kilómetro del consorcio no sé quién. Entonces, que los que ponen los rieles son otros y los que traen las máquinas son otros. Cada quien hace su parte y después vemos la obra completa, ¿cierto? Abraham hizo su parte. Le creyó al Señor, creyó que venía un descendiente para él y después de eso dice la palabra y con eso terminamos que él hizo un pacto con Dios. Tomó una tórtola, tomó un cabrito, tomó un ovejito, los partió por la mitad. Miren lo tremendo de ese momento. Derramó su sangre en medio de los animales partidos. Él pasó por delante de ese charco y tuvo que esperar. Dios lo hizo esperar. Dice la palabra que los chulos, los buitres empezaban a venir, los animales los carroñeros, y ¿qué le tocaba a Abraham? Espantarlos. Quítate, porque por la mitad tenía que caminar Dios. Y dice la palabra que Abraham pasó. Y después un destello de luz caminó por en medio de la sangre. Ese fue Dios haciendo pacto con Abraham. Y fue bastante serio ese pacto. Ahora, ya para nosotros, descendientes de Abraham por la fe, porque hemos creído como Abraham, nosotros tenemos de por medio un pacto, no con sangre de animal, sino con la sangre de Jesús. Amén. Más serio aún es. Amén. Hemos creído en Cristo, ¿cierto que sí? Y hemos recibido la salvación por eso. Ahora hagamos nuestra parte. Y caminemos con el Señor identificando, digo que sea portar juiciosa, identificando lo que Dios tiene para nosotros y hagámoslo. Amén. Vamos a orar. Bueno, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por este tiempo, Señor, de palabra, de adoración, de alabanza, Señor, de oración. Gracias, Dios, por permitirnos acercarnos a tu santo trono, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por el pueblo que con diligencia, con amor por la palabra, es convocado y ha asistido a este tiempo. Bendícelo poderosamente y bendice las vidas, sus vidas y sus familias, Señor. Y que como Abraham creyó y ellos han creído, Señor, declaremos en el nombre de Jesús que sean benditas las naciones de la tierra, Señor, y que la descendencia, Señor, también nuestra, llegue a ser incontable, Señor, o por lo menos abundante, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que vayamos delante de ti el día que seamos nosotros auditorados, juzgados, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y bendito Dios, y te llevemos cuentas claras, Señor maravilloso. Que lo que nos mandaste, lo hagamos, Señor, en el nombre de Jesús. A nivel colectivo y a nivel personal, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, que la palabra que tú has desatado hoy, Señor, quede allí sembrada y que rinda frutos poderosos en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor, a nuestro pastor Antonio, bendícelo en el nombre de Jesús. Sánanos, prospéranos, Señor, guárdanos del mal. Bendice Colombia, nuestros países, nuestras comunidades, trae avivamiento, Señor. Vence a nuestros enemigos, a todos los que se levantan contra nosotros, Señor. Y, Señor, adereza mesa delante de ellos en presencia de nuestros angustiadores. En el nombre de Jesús. Sánanos y guárdanos de todo mal, Señor. Damos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Amén y amén.